Ya estamos con este nuevo buffet de 15 que está a cargo del estudio Bernabé y Abogados. Y esta vez cambiamos porque lo tuvimos hasta el sábado pasado presentando el caso F a Leo Pentenero. Y esta vez vamos a tener al señor Alex, dígame su apellido, Di Berardini, así se dice. Así se dice. Sí, tenía Correcto, razón sí, mi sí. compañero Nacho Rufuru cuando me lo dijo. Que Nacho aparentemente fue su alumno, ¿es así? Sí, lo tuve, la verdad te digo, hay veces que tengo mala memoria. Creo que fue práctica procesal civil, pero no estaría seguro No, en la UNS. puede haber sido práctica de derecho administrativo o derecho administrativo 2. Derecho Administrativo 2. Derecho Ahí administrativo. está, ahí soy docente aún Sí, en sí, esa sí. materia, desde hace varios años. ¿Aprobaste, Nacho? Administrativo 2 la cursé y el final ahí quedó, digamos, ahí me agarró un impasse mental a mí y dejé Administrativo 2 y todo el resto de las materias y acá me ven haciendo radio. Pero hay que volver, ¿eh? Hay que volver. Bueno, ya lo tenés en cuenta, Nacho, ¿eh? Ya le conocés la Ahí cara. lo tengo en cuenta, sí, sí. Bueno, Alex, Sí. ¿qué caso vamos a empezar a desarrollar? Ya sabemos cómo es la temática, el funcionamiento de este buffet de 15, que es un programa para comenzar el desarrollo del caso y en el segundo programa, al siguiente sábado, se hace la conclusión. ¿Qué vas a presentar hoy? Mira, hoy vamos a presentar lo que pensamos en llamar el caso P. Bien, porque ustedes siempre lo presentan con una letra, digamos. Le ponemos una letra para ponerle un poco de intriga al asunto, pero bueno, Bien. es un tema, un tema serio, un tema de súper actualidad y nada, y pensamos en llamarlo el caso P. El caso P, bien. ¿Por qué el caso P? A ver. A ver, puntualmente lo que vamos a hacer es hablar de si existe un paralelismo o una perpendicularidad entre lo que es la doble indemnización y la prohibición de despido. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ver un poquito la historia de la situación actual en la que estamos, analizar un poco cómo viene esto. Esto arranca en diciembre de 2019 con el dictado del decreto de necesidad de urgencia 34. Este decreto lo que dicta es la emergencia ocupacional y dentro de la emergencia ocupacional y con un interés de desalentar los despidos, el Poder Ejecutivo Nacional indica que ante un despido sin causa va a haber una doble indemnización. Este decreto fue dictado, es un decreto temporal, un decreto dictado por 180 días, fue dictado el día 13 de diciembre, con lo cual estaría venciendo hoy, 13 de junio de 2020. Pero el día miércoles 10 de junio, mediante el dictado del decreto de necesidad de urgencia 528, el Poder Ejecutivo Nacional amplió este plazo a partir del vencimiento, o sea, de hoy, por 180 días más. Bien, o sea que tenemos hasta el 13 de diciembre de 2020. Vamos a tener la doble indemnización. ¿Por qué cuando arrancamos llamándolo el caso P? ¿Qué es lo que vemos? A ver, un paralelismo o una perpendicularidad. ¿Por qué si hay doble indemnización hay una prohibición de despidos? A ver, la prohibición de despidos es prohibición de despidos y suspensiones también. Pero ¿por qué hay una prohibición de despidos también? El decreto 329 del Poder Ejecutivo Nacional, dictado el 31 de marzo de este año, ya dentro del marco de la pandemia,
A ver, me permito hacer una introducción y volver un poquito a analizar. Cuando se dicta este decreto, el primer decreto que dicta la doble indemnización allá por mediados de diciembre de 2019, ya estábamos en una crisis económica. A esta crisis económica en la que estábamos con mucho riesgo, a ver, se intenta resguardar la paz social, lograr la estabilidad en los empleos, que se valore esa situación. Y a todo eso se suma el tema de la pandemia, toda la crisis que genera la pandemia. De esto creo que nadie que escucha va a dejar de reconocer toda la crisis que ello genera. Genera una crisis terrible, genera incertidumbre que la estamos viviendo todos, de hecho. Y esa situación hace, a ver, que el gobierno tenga que tomar medidas. Toman medidas de emergencia como el dictado de estos decretos. Una de las primeras medidas que se toma es el día, si no me equivoco, allá por mediados de marzo de este año, se dicta la primera medida, el primer decreto de necesidad y urgencia que tiende a el resguardo de las personas que son consideradas grupo de riesgo. O sea, esas personas no tienen la obligación de ir a trabajar. Dentro del grupo de riesgo tenemos a los mayores de 60 años, a las mujeres embarazadas y a las personas con determinadas enfermedades base, que esas enfermedades de base pueden llegar a generar alguna complicación extra con respecto a esta enfermedad del COVID-19. Entonces, primero se toma esa medida se toma a los días que la Organización Mundial de la Salud, a principios de marzo, declara al COVID-19, declara la pandemia por el COVID-19. Después de este decreto, donde determinada cantidad de gente que incluía el grupo de riesgo no tiene la obligación de ir a trabajar, pero sí de percibir, tiene el derecho a percibir la totalidad de su salario. Después de esto viene el dictado del decreto de necesidad de urgencia 297, el día 19 de marzo, que hace que entremos en el aislamiento social preventivo obligatorio, o lo que vulgarmente llamamos la cuarentena. Esto se va fijando, arranca con primero 11 días y después se va postergando, hasta estamos hoy mismo dentro de este aislamiento que va atravesando por distintas fases. Pero ¿cómo afecta esto al trabajo? Que hay todavía gran cantidad de gente que está sin concurrir a trabajar y tiene el derecho a cobrar. Esto, fue evolucionando, y toda esta situación y esta crisis genera que muchos empleadores, muchas empresas, muchas pymes tengan la imposibilidad de pagar los salarios. Para esto, el gobierno ha tomado algún tipo de medidas, como el ayudo con el pago del 50% del salario, reducciones en los aportes. Muchas veces esto no ha sido suficiente y las empresas se ven a veces en la necesidad de despedir, o llega a haber algunos casos de complicaciones en que han tenido que cerrar. Todos estos decretos de necesidad de urgencia tienden a tratar de acomodar esa situación. Alex, te hago un paréntesis ahí. Sí. ¿Cómo se puede aplicar la coherencia para que coexistan tanto la prohibición de despido como la doble indemnización? Me volviste el tema, está bien. Mirá, a ver, la doble indemnización era una medida dentro de una crisis más normal, una medida que, como dije, tiende a desalentar los despidos. Ya cuando
estamos adentro de una crisis más grave, agravada por el tema de la cuarentena y todos los problemas que dije, ya se intenta prohibir, mediante otro decreto de necesidad de urgencia, se intenta prohibir esos despidos. Porque mucha gente dentro de esa situación, muchos empleadores tienden a ver que es su única salida. Entonces se intenta prohibir los despidos temporalmente. Las prohibiciones de despidos arrancaron con este decreto de necesidad de urgencia 329, que hizo este decreto es del día 31 de marzo, hizo una prohibición por 60 días, es una prohibición temporal. El 18 de mayo, días antes que se venciera el 31 de mayo, hizo a partir del vencimiento una postergación o una prolongación de esa prohibición de despidos y suspensiones por 60 días más. O sea, esta prohibición está vigente hasta fin de julio de este año. Bien. A ver, estas coexisten porque no termina siendo del todo lógico que si hay una prohibición de despidos tenga que haber una doble indemnización. A ver, dentro del espíritu de este decreto se analizan situaciones en particular. Una situación es el caso de los cierres. ¿Qué pasa cuando una empresa, un comercio, una pyme cierran? Eso te iba a consultar justo. Bueno, en ese caso no cabe otra alternativa que, a mi entender, después va a quedar a que lo defina eventualmente un juez, que la doble indemnización. Y otra de las situaciones que no se desconoce es el trabajo en negro, el trabajo clandestino. Ante esta situación, el trabajador en negro clandestino no estaría protegido por esta prohibición, porque se prohíbe el trabajo, el despido de los trabajadores registrados. Sí, no tiene una red de contención. No tiene esa red de contención. Va a tener el derecho a esa doble indemnización. Hay algo que por ahí me permito observar del decreto de prohibición de despido. El decreto de prohibición de despido no tiene una sanción económica. La sanción que tiene es la reinstalación en el puesto de trabajo, pero no es la reinstalación automática. Para lograr esa reinstalación hay que hacer un planteo ante la justicia laboral. No es un planteo de fondo, es un planteo cautelar. Uno haciendo el planteo y sin el tiempo que tarda habitualmente un juicio, esto es muchísimo más rápido cuando se respeta lo cautelar, o sea, no se notifica a la otra parte, sino que al hacer el planteo y el empleado demostrar que era trabajador y que se lo despidió, simplemente con eso, el juez ordena reinstalarlo. Hay varios antecedentes que ha pasado mediante medidas autosatisfactivas, medidas cautelares. De esa manera se ha logrado reinstalar a varios trabajadores. El tema es que hay trabajadores que o porque no quieren que los reinstalen, o como dije, en el caso de que un establecimiento, un comercio, una pyme cierre, no los van a poder reinstalar, es prácticamente imposible. Entonces ahí es donde hizo un poco hubo una especie de vacío en este decreto de prohibición. Sí, que les queda el tema y ahí es donde ese paralelismo que va como por vías distintas se comienza a unir, y ahí es donde se aplica la sanción de la doble indemnización, que al ser efectivamente despedidos, tienen el derecho a percibir esa doble indemnización. Perfecto. Nachito, ya estamos en el final de este buffet de 15. Quería que cerraras con una pregunta al profe. Sí. No, tal vez, bueno, si por ahí para la próxima va a terminar de concluir, ¿no? Por ahí quede incluso hasta por ahí pendiente para la próxima semana, pero me interesa. Recién el doctor nos mencionaba del tema de, bueno, cuál es el amparo de las personas que están trabajando en negro
una situación irregular en la cual no tienen tal vez los mismos resortes legales que las personas registradas. Pero también existen casos como los trabajadores de la construcción o las trabajadoras, las empleados y empleadas domésticas, que tienen otro régimen legal específico. ¿Cómo los cubre a ellos esta doble indemnización y en qué situación están? A ver, con respecto a los trabajadores y trabajadoras domésticas, debieron seguir percibiendo la totalidad de sus ingresos durante este tiempo que no estuvieron. A ver, acá particularmente en Bahía, los trabajadores y trabajadoras domésticas ya por el protocolo que salió se pudieron reinstalar al trabajo desde el día jueves. La situación de estos trabajadores siempre es un poco más, a ver, no tiene la misma defensa que tiene otro tipo de trabajador, más allá de que sí que el monto que les corresponde tiende a ser duplicado. O sea, se aplica la duplicación que indica el decreto 329 postergado por el 528. Claro, prorrogado. Sí. Sí. Y bueno, los trabajadores de la construcción están también en una situación amparada por este decreto y también, tal vez para la próxima, la relación del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla del tema de la suspensión, y hay un debate ahí jurídico de si es de aplicación o no, si bien el decreto que vos mencionabas recién lo menciona expresamente. Cuando chocan las dos normas, hay un debate ahí. Quisiera por ahí también que nos lo expliques después. Bueno, lo dejamos para el sábado que viene, eso, ahora, lo dejamos pendiente. Cierro y lo dejamos para el sábado que viene, pero bueno, específicamente la prohibición tiene como excepción al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, y ese es el tema que vamos a tratar el sábado que viene, ver qué pasa sobre todo con las suspensiones y hasta con algunas modificaciones temporales de los convenios colectivos de trabajo. Un poquito más allá, eso no está específicamente hecho, pero en algunos casos es posible que se realice dentro del marco de la aplicación del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, entonces el sábado que viene hacemos la conclusión de este caso P. Hacemos la conclusión. Bueno, fue un gusto haber estado. Bueno, ¿te sentiste cómodo, Alex? Muy cómodo, sí, bueno. Sí. Seguimos entonces con Decime la Verdad, escuchamos un poco de música, cerramos este buffet de 15 del estudio Bernabé y Abogados